Pues, ¿dónde se van a dar los cambios, la evolución de los estilos pictóricos? Pues en la pintura de caballete, porque la pintura mural va a tener, digamos, va a mantener la técnica. Lo que es el fresco es la pintura que utilizaban en la época, en la Edad Media, como también la que va a utilizar Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Estamos hablando de 200, 500, es decir, de ese intervalo de tiempo. Estáis viendo que la pintura mural va a seguir exactamente la misma técnica, no se dan avances. ¿Dónde suceden los avances? En la pintura de caballete. Entonces, ¿cómo es posible que Miguel Ángel pintara una Capilla Sixtina como la que conocemos hoy en día y el artista del medievo solamente pintara, ¿no?, al estilo del Pantocrator, la almendra, y de una forma totalmente plana? Bueno, Miguel Ángel conocía perfectamente la pintura de caballete y conocía perfectamente todos los avances que se habían dado en el tiempo con la pintura. Los va a aplicar a la técnica al fresco, que es sumamente compleja. Pero eso lo dejamos apartado porque eso será ya parte de un curso que empezará en octubre de este año y que hablaremos mucho más en profundidad y detenidamente sobre todos estos aspectos. Y aquí os enseño un San Lucas pintando la Virgen. Fijaos que ya está en caballete. Pintura de caballete es aquel soporte que apoyamos sobre el caballete, que es una pintura transportable. Puede ser, en principio general, los soportes más utilizados es la tabla y a partir del siglo XV el lienzo. Hay muchos más, por supuesto, y hoy en día también, pero en aquella época no había más. O tabla, dependiendo la madera del país en el que estuviéramos, o simplemente el lienzo a partir del siglo XV, por lo cual ya tenéis un dato muy importante. Empezamos, ¿no?, con el lienzo mucho más tarde y con la tabla vais a tener antes este tipo de obras. Pero sucede una revolución y esa revolución es debida a los artistas que más experimentan. Y uno de los artistas que permite, que digamos accede a una experimentación mayor por su inquietud, es Jan van Eyck. Van Eyck eran 3 hermanos y tenía uno de los talleres más prósperos y más famosos en Brujas. Él va no solamente a ser pintor, sino también a cumplir unas misiones diplomáticas secretas, pero va a descubrir cómo mejorar la técnica del óleo. Ojo, fijaos que digo cómo mejorarla, porque la técnica del óleo ya estaba descubierta, ya se había probado. ¿Y qué es el óleo? Pues llamamos óleo, perdonad que pensaba que tenía aquí la definición, a esa forma de mezclar los pigmentos con aceite. Todos vosotros conocéis el aceite, lo hemos comido, lo hemos saboreado y cuando lo echamos o vertemos en el plato, vemos que el aceite tiene brillo de por sí y un color amarillento. Utilizan unos aceites especiales, no el de que utilizamos en la cocina, sino aceites que se conocen como aceites secantes. Tienen la propiedad de secar en contacto con el aire y van a secar pues muy lentamente. Esto permite al artista hacer una serie de veladuras, una serie de, digamos, de medias luces, una serie de color que va a ir, digamos, graduando la incisión de la luz sobre los objetos. Y no solo eso, todos conoceréis esta obra, El matrimonio Arnolfini de Van Eyck, sino que le permite regodearse, voy a decir, para poder hablar de las texturas de cada uno de los elementos que representan el cuadro. Fijaos que estamos en una habitación con el matrimonio Arnolfini, cómo visten, unas ricas vestimentas, cómo está el animal, el perrito que podemos tocar, ¿no?, inclusive el pelaje del animal, el suelo de madera, los zuecos, el espejo donde se reflejan estas figuras, la lámpara metálica y el cristal. Todo está perfectamente bien definido y es que Van Eyck lo que hace es utilizar los aceites apropiados, aceite de lino, de nuez o de amapolas. Él va a perfeccionar esta técnica y claro, sorprende a el ciudadano del norte de Europa como del sur, pero son sobre todo los comitentes importantes italianos que quieren tener una pintura con brillo. Claro, se quedaban deslumbrados al ver una pintura que realmente era como la vida misma.
Cennino Cennini, uno de los grandes tratadistas del momento, dice: esta manera de pintar enciende los colores. Fijaos, encender es como encontrar la luz.